pareciera que se trata de un triunfo político para Donald Trump y probablemente lo sea. La sensación que en este momento reina en el ambiente es que se ha impuesto la voluntad de Donald Trump, se ha impuesto la voluntad de Estados Unidos, lo cual pareciera en la práctica tener algún fundamento. Sin embargo, como tú bien apuntas, este es el resultado a corto plazo. Y es que en economía no se pueden ver las cosas a plazo, hay que verlas a largo plazo. Y en ese sentido, vayamos un poco al análisis más minucioso de cuáles pudieran ser, digamos, el trasfondo y las implicaciones de esta política. En esencia, y como economista lo he reiterado en muchas ocasiones, y esto no es el pensamiento exclusivamente mío, sino de lo que podríamos definir como una corriente de mainstream, la mayoría de los economistas, por así decirlo, con una visión un poco ecléctica. Y está con nosotros el economista, uno de los más reputados del país, más serios y más creíbles, don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Buenos días, Guillermo. Y la colaboración, Saludos. gracias, gracias. La colaboración siempre del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, Guillermo. Todo bien, gracias a Dios. ¿Están escuchando bien? Perfecto, como si estuvieran aquí al lado, los dos. Así que nada, yo diría que comencemos de una vez para poder entrar dentro de tiempo y forma, ¿no? Horacio, ¿qué tenemos para hoy? Mira, hoy tenemos un tema interesantísimo que no es nuevo en nuestro programa, pero que sí adquiere nuevos matices. Y se trata específicamente de el resultado, por así decir, la etapa en la que estamos entrando con respecto de la política arancelaria de Donald Trump, eh, y específicamente con respecto a una etapa que culmina y en particular con respecto de un componente que definitivamente puede representar cambios para Panamá, positivos o negativos, dependiendo de las políticas que adoptemos principalmente. Y se trata de la decisión de Donald Trump de aplicar aranceles de 100% inclusive para la importación de microchips que se producen fuera de Estados Unidos. Y queremos analizar, por un lado, cuáles son, digamos, los fundamentos y las consecuencias de, en general, la política arancelaria de Trump. Específicamente, entonces, pasar al análisis de cuál es la política o el componente respecto a esta o este sector de manufactura, esta actividad que son los chips, los microchips, y luego entonces pasar un poco a las implicaciones que esto podría tener o no para nuestro país. Excelente, 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 mi estimado Horacio. Nada, comencemos de una vez. Bien, mira, Bueno, sería un poco, adelante, perdón, Javier, adelante. no, continúa, Horacio. Sería un poco complejo tratar de resumir cuáles son, digamos, las aristas y los componentes y el resultado de las negociaciones que ha emprendido Donald Trump con respecto a la política arancelaria de su país. Baste con decir que la sensación que prima en este momento entre algunos analistas es que Trump se ha salido con la suya y que Trump ha logrado mucho más de lo que los analistas asumían, en el sentido de que Trump ha logrado acuerdos con algunos países, no con todos, con algunos países importantes, algunos países europeos, etcétera, en el sentido de que él va a aplicar aranceles a la importación de productos provenientes de esos países, en tanto que aquellos países no actuarían de forma recíproca, es decir, mantendrían los niveles relativamente bajos que aplica a las exportaciones de Estados Unidos. Por un lado, por otro lado, también dentro de ese contexto se ha logrado negociar el compromiso que quieren, y digo compromisos entre comillas, y ahora vamos a explicar por qué, Javier y yo, de que los países beneficiarios de esos acuerdos, entre comillas, beneficiarios, se comprometen también a asumir montos multimillonarios de inversiones que tienen que realizar en Estados Unidos. Ese ha sido un poco más o menos el resultado que se ha obtenido. En principio, naturalmente, a pesar de que Donald Trump había anunciado que iba a concretar negociaciones comerciales con casi 90 países, al final han sido naturalmente mucho menos, aunque hay que reconocer que en algunos casos se trata de países importantes. Permanece China, no obstante, de forma preliminar, que todavía no ha firmado un acuerdo en firme y todavía prosiguen las negociaciones. Pero yo creo que eso poco más o menos resume los hechos para entonces pasar un poco a las explicaciones de ese aspecto en particular de la política comercial. Javier, creo que ibas a agregar algo. Sí, es que hay que aceptar
de que el comportamiento es atípico. Y eso es lo que tiene a todo el mundo entre, entre una opinión de que hey, esto es un desastre o hey, este tipo, la verdad, tiene una idea novedosa que le está haciendo bien. ¿Cuál va a ser la conclusión? Tenemos que esperar. Esto no se va a ver inmediatamente. Lo único que la gente está diciendo, lo único que los analistas están diciendo es que los anuncios de acuerdo, mientras que no se traduzcan en documentos firmados, no tienen mucho valor. Y eso es parte de la razón por la que se considera que su manejo no es normal, no es típico, no es la forma en que se habían hecho los negocios hasta ahora, lo cual no significa que sea malo, lo que significa es que es diferente, y siendo diferente tiene a todo el mundo en la punta de sus pies, ¿no? De Literalmente. acuerdo, Javier. Y inclusive yo tendría que entrar un poco en la disquisición eh, del adjetivo qué es bueno y qué es malo, dependiendo de para quién y cómo. Y voy al grano. Fíjate, efectivamente, pareciera que se trata de un triunfo político para Donald Trump y probablemente lo sea. La sensación que en este momento reina en el ambiente es que se ha impuesto la voluntad de Donald Trump, se ha impuesto la voluntad de Estados Unidos, lo cual pareciera en la práctica tener algún fundamento. Sin embargo, como tú bien apuntas, este es el resultado a corto plazo. Y es que en economía no se pueden ver las cosas a corto plazo, hay que verlas a largo plazo. Y en ese sentido, vayamos un poco al análisis más minucioso de cuáles pudieran ser, digamos, el trasfondo y las implicaciones de esta política. En esencia, y como economista lo he reiterado en muchas ocasiones, y esto no es el pensamiento exclusivamente mío, sino de lo que podríamos definir como una corriente de mainstream, la mayoría de los economistas, por así decirlo, con una visión un poco ecléctica, que no es ni de izquierda ni de derecha, no es pro mercado ni anti mercado. Eh, Asientan, digamos, su análisis en el hecho de que la apertura comercial bajo ciertas condiciones es buena. Es buena porque el bajar los aranceles dentro de cierto contexto y tomando en cuenta algunas consideraciones de tipo social, política, etcétera, la apertura como concepto es buena. ¿Por qué? Porque permite que se cumpla aquello que definió hace años Adam Smith y David Ricardo, y es que en la medida que los países se especialicen en producir aquellas cosas que pueden producir bien, en esa misma medida los socios comerciales, los países que participan en ese proceso de especialización se benefician. Es decir, si yo soy bueno produciendo vino y tú eres bueno produciendo, qué sé yo, madera, lo lógico es que tú te concentras en la producción de madera y yo en la producción de vino y luego intercambiamos. Eso como punto de partida. El hecho precisamente de que eh, el comercio mundial se haya configurado de la forma como se ha hecho, que ciertos países se especializan y que luego incurren en lo que se define como intercambio comercial, en principio es algo que ha contribuido a la economía mundial. Eh, por cuanto que ha permitido un crecimiento del comercio, un crecimiento de la economía y una especialización que conduce hacia la competitividad. Hay ciertas aristas, el COVID puso en evidencia que hay ciertos riesgos en las cadenas de suministro y en las cadenas de logística y que en un momento dado puede representar disrupciones serias y esa consideración es absolutamente válida. Pero como principio fundamental, es bueno, es saludable, es necesario el proceso de apertura. Cualquier interferencia en ese sentido, como efectivamente lo constituye la política de Donald Trump, es mala. Y no es mala para el mundo, es mala para Estados Unidos. ¿Y por qué es mala para Estados Unidos? Porque en alguna medida está encareciendo la importación de productos de Estados Unidos, en donde Estados Unidos por el momento no tiene competitividad. El argumento pudiera ser, bueno, pudiera lograr esa competitividad que Estados Unidos puede, igual que cualquier país, desarrollar las condiciones para que sí pueda producir bienes X, Y y Z en forma productiva. Y lo que dice la teoría del comercio es que eso es tremendamente difícil y es inviable y que a la misma vez, aún un país siendo especializado en la producción de muchos bienes, aún así le conviene intercambiar producción. Eso como punto de partida. Adelante, Javier. No, continúa. Lo que pasa es que el concepto es claro. Si tú no produces coco y quieres producir coco y vas a comenzar a sembrar palmas de coco, para producir coco internamente, vas a tener que pagar un premium, mientras que llegas al punto de que el coco sea barato. Y eso es esa evolución a la que se enfrenta en Estados Unidos. Hay que evaluar también si me conviene sembrar coco para tener coco local. Probablemente no me convenga, probablemente me convenga más traer el coco de otro sitio que ya me lo puede vender más barato y utilizar esa plata en otra cosa. Esa es otra Efectiva, discusión aparte, pero continúa.
No, y Continúa. efectivamente, y eso tendría validez también, sobre todo sobre texto o bajo el argumento que efectivamente ha sido invocado por Donald Trump de seguridad nacional. Yo podría argumentar así, mira, lo que pasa es que sin coco mi gente se muere, yo tengo que producir coco nacionalmente. Y eso es un poco, como te digo, digamos, el racional, la racionalidad que ha invocado Donald Trump para las medidas de proteccionismo, porque se trata de una medida de proteccionismo que él ha venido aplicando en Estados Unidos. Ahora bien, ahí hay una consideración y es que Donald Trump ha venido aplicando esto ya no solamente por razones de seguridad nacional, sino inclusive también de discreción política, de discrecionalidad política. Y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que aplica a la medida a Brasil, por ejemplo, de aumentar eh, su, los aranceles que le aplica a ese país al 50%, en la práctica lo que responde es a una visión política, una correctiva ideológica, porque es una retaliación contra el gobierno soberano de Brasil por el hecho de que ese gobierno está actuando contra el expresidente Bolsonaro. Entonces ahí tú tienes un caso y hay otros donde es evidente que Donald Trump ha convertido el tema de la política comercial y los aranceles ya no es un tema de seguridad nacional, sino también un tema de discrecionalidad política. Pero más allá de esa consideración, el hecho es que nosotros hemos venido en este programa anunciando de forma bastante reiterada que la aplicación de estos aranceles pudiera provocar en el corto plazo costos enormes para la economía norteamericana, no solamente en el mediano y largo plazo encarecer los productos, sino que inicialmente podría provocar efectivamente una desaceleración de la economía y un encarecimiento de los productos. En la práctica, eso pareciera que está ocurriendo, pero de forma relativamente moderada. Y la razón de eso se puede explicar en virtud de varias cosas, pero te quiero ceder el micrófono, Javier, para luego hacer la explicación de por qué el impacto inicial es menor de lo que se pensaba, pero que no por ello deja de haber la posibilidad de que efectivamente haya impactos o costos como producto de esa política de Donald Trump de subir los aranceles. No, Horacio, continúa. Yo pienso de que el hilo conductor de la discusión es exacto. Ahora viene el análisis del impacto que tiene esto, está teniendo en el país, que no es ni cerca de lo que nosotros todos esperábamos como practicantes de alguna manera en alguna medida de economía. Sí, y no, Sin embargo, ya hay alertas de que hay que tener mucho cuidado con algunos de estos temas. Y el hecho de que él esté utilizando la economía de Estados Unidos como una especie de apalancamiento político internacional, sobre todo con lo que está pasando con Brasil, tiene a muchísima gente preocupada y esto puede tener implicaciones en el futuro. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para una empresa muy grande de software, que era casi un monopolio, y era muy agresiva con todo el mundo. Y eso le funcionó por varios años hasta que consiguieron escaparse un poquito y comenzaron a retaliar contra la empresa. Y la empresa ahora mismo está en problemas. yo creo que lo has planteado muy atinadamente. Y eso lo habíamos predicho, y es el hecho de que se están formando nuevos ejes y canales de comercio y nuevas alianzas, inclusive entre países que son rivales y que son amigos de Estados Unidos. Europa está mirando hacia otras regiones, como por ejemplo algunos países de Asia, etcétera, como consecuencia digamos, de la marginación de Estados Unidos con respecto a viejos aliados en materia comercial. Le sube los aranceles a países europeos, le sube los aranceles a Canadá, le sube los aranceles a México y naturalmente que esto provoca la búsqueda de nuevas alianzas. Pero el aspecto que queríamos destacar para luego venir a la industria de microchips específicamente y a Panamá es el hecho de que efectivamente el impacto inicial de esas políticas comerciales de subir aranceles eh, ha sido moderado hasta ahora, como lo apuntas tú, y las razones son básicas. Primero que nada, quiera sea o no, y más allá de que se vea como un triunfo el resultado de las negociaciones hasta ahora por parte de Donald Trump, se diferencian de las amenazas iniciales de que iba a subir los aranceles a 50, a 100, a 150 y a niveles sórdidos, pero que no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, porque una vez tú le aplicas un arancel de 100% a un X producto, ya de por sí ya excluye la posibilidad cualquier posibilidad de importarlo. Si tú le subes a 200 y 300, ya es un poco como redundante, ¿no? Es como matar a una cucaracha después que está muerta. Y perdóname la expresión. Por otro lado, él atenuó la medida de alguna forma. En segundo lugar, hay otro hecho, y es que sí se está empezando a ver
el impacto de lo que probablemente pueda ser una recesión suave, moderada. El producto de ello es que recientemente, precisamente, el Buró de Trabajo de Estados Unidos publicó una serie de estadísticas que fueron del desagrado de Donald Trump y que básicamente reflejaban efectivamente eso, que se estaba desacelerando, se estaba perdiendo dinámica el proceso de contratación laboral en Estados Unidos. Inclusive, esa oficina tomó medidas con respecto a revisar eh, estadísticas previas a los meses de mayo y junio y también revisó hacia la baja para llegar a la conclusión de que efectivamente, no de ahora, sino hace ya algunos meses, desde que se viene aplicando la medida, ya se vienen dando algunas muestras de una debilitamiento en la dinámica de contratación laboral en Estados Unidos y eso provocó que él despidiera a la persona encargada de esas estadísticas. Así que sí hay algunas evidencias de que ya empieza a haber algunos efectos de las medidas. En segundo lugar, en materia de inflación también se sostuvo con la existencia que eso podría provocar un aumento y eso es lo que está ocurriendo, aunque en forma moderada las cifras reflejan que hay una pequeña alza, un repunte en la inflación. Y por último, eh, eh, el hecho es que más allá de que no se ha producido el nivel de inflación o de desempleo que se había pronosticado, también pudiera ser atribuible a otros factores. En economía se trabaja con múltiples factores y uno de esos factores pudiera ser que en este momento la economía norteamericana está en un proceso de aumento en la productividad como consecuencia de algunas tecnologías, como por ejemplo inteligencia artificial. Eso es lo que en alguna medida explicaría el por qué no ha sido mayor el impacto de las medidas tomadas por Donald Trump. Así que ese sería el comentario. ¿Tú crees que nosotros nos podemos beneficiar de esta situación? Estaba escuchando de nearshoring. Sí, mira, bueno, tendríamos que entrar a precisar, ¿no? Como todo análisis en economía, tendríamos que ver, bueno, en qué aspectos te refieres que podría ayudarnos o no. Y yo creo que uno de los aspectos en los que sí pudiera ayudarnos se compensa un poco con aquellos en donde no. Veamos lo primero, de qué se trata. Como parte de esas políticas arancelarias, efectivamente, y lo anunciábamos al principio de nuestra intervención, Donald Trump ha tomado una medida en particular con respecto a los microchips y está dirigido a grandes empresas como Apple, como Nvidia y otras que tú puedes mencionar mejor que yo. ¿Y de qué se trata? Se trata de hacer de generar provocar una situación, un incentivo para que esas empresas se establezcan para la producción de esos chips en Estados Unidos. Sin embargo, eso se choca con una realidad, la realidad que planteamos hace un momento, y es el hecho de que esos chips se producen donde se producen, que no es en Estados Unidos, no por coincidencia o no por antojo, sino por el hecho de que aquellos países ofrecen ciertas ventajas que Estados Unidos no ofrece. Mano de obra más barata, quizás un nivel educativo más especializado en microchips, etcétera, entre otros factores. De alguna forma, Donald Trump está tratando de alterar esa realidad, obligando a las empresas a que produzcan en Estados Unidos indistintamente a las ventajas que representa que lo hagan en otros países, en otras latitudes, ¿no? Es por eso que algunas empresas americanas precisamente se han establecido fuera de Estados Unidos y luego exportan los chips a Estados Unidos. Donald Trump lo que ha dicho es, si tú no produces en Estados Unidos, simplemente es para importar ese bien, aunque tú seas empresa americana, y tú produces eso en Taiwán, tú produces eso en Asia, tú produces eso en algún otro país, cuando tú traigas ese chip a Estados Unidos pagas el 100% del valor, lo que quiere decir, si el chip valía $100, ahora vas a tener que pagar $100 en concepto de impuestos, el microchip queda a un precio final, poco más o menos de $200 sin tomar en cuenta el costo de transporte. Bien, la reacción de las empresas, ¿cuál ha sido? La reacción de algunas empresas, por ejemplo, eh, como Apple, ha sido, mira, hagamos algo, déjame seguir produciendo afuera, pero me comprometo a traer parte de la producción a Estados Unidos y el compromiso que asumimos es que voy a invertir $100.000 millones. Es decir, a pesar de la amenaza de Donald Trump, sigue siendo tan marcadamente rentable producir esos microchips afuera que las empresas en su mayoría han dicho como que, bueno, yo estoy dispuesto a pagar hasta una penalización de tener que invertir en Estados Unidos a cambio de que me deje seguir produciendo en forma económica en otros países el chip. Adelante, quisiera tu comentario sobre eso, Javier, para luego pasar al impacto que eso Bueno, pueda representar para... es súper interesante. Intel está cerrando sus operaciones en Costa Rica, pero no las está moviendo para Estados Unidos. Tiene un plan para moverlas para otro país, en Asia. Entonces, pareciera que la amenaza, las empresas de tecnología la entienden mejor que el gobierno de Estados Unidos. El otro día se instaló una serie de impuestos de importación a chips y lo tuvo que echar para atrás porque todos los carros, todas las laptops,
todos los teléfonos, todo lo que se estaba ensamblando en Estados Unidos iba a subir de precio. Entonces tuvo que meter un freno. Eh, yo siento que esto es una buena forma de apaciguar a Donald Trump, lo cual le trae 100 millones de dólares, 100 mil millones de dólares de inversiones de diferentes tipos, y probablemente volvemos al mismo tema de antes. Este tipo está jugando un juego que es diferente al juego usual, y eso tiene a todo el mundo sin saber cómo reaccionar. Y hay una consideración adicional que tú hacías muy bien y que quiero rescatar. Y es el hecho de que la reacción de la economía, normalmente el resultado de estas medidas no se ven sino a largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Vamos al caso específico de si esto realmente puede o no atraer inversión directa extranjera. Y no me refiero específicamente al compromiso que ya han adquirido empresas como Apple, que señalamos hace un momento. Me refiero en general al hecho de que uno de los propósitos precisamente de Donald Trump de subir los aranceles es que las empresas en general de diversas industrias se establezcan en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que las decisiones de sobreinvertir no se toman en forma apresurada ni inmediata. Son decisiones que se adoptan casi siempre después de muchos años de análisis y de observación, ¿no? En ese sentido, lo que quiero señalar es que Donald Trump quizás esperaba y sobreestimó era el escenario de que las medidas que él iba a adoptar iban a provocar que inmediatamente las empresas se establecieran en Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, más allá de que efectivamente si se mantuviesen las medidas arancelarias, pudiera en algunos casos resultar atractivo que esas empresas se establecieran no en otros países, sino en Estados Unidos. Y esas fábricas, muchas de ellas americanas, de capital norteamericano, volvieran a Estados Unidos. En la práctica no va a ocurrir en forma inmediata, sino que es algo que va a ocurrir a largo plazo. Y una de las cosas que probablemente están midiendo estas empresas es si Donald Trump va a permanecer en la presidencia o no, si se va a producir un triunfo del Partido Republicano en las elecciones de midterm elections que ocurren el próximo año. Son algunos de los factores que probablemente se están ponderando. Y en la práctica lo que está ocurriendo es que precisamente se frena la actividad y el flujo y la dinámica de la inversión directa extranjera a nivel global. Y eso es una de las consecuencias de las decisiones de Donald Trump que pudieran percibirse solamente a mediano plazo. El tema de la inestabilidad usualmente espanta las inversiones y el flujo de inversiones extranjeras, ¿no? Digo, Estados Unidos sigue siendo una de la economía más grande del mundo, lo cual le da el músculo al Estado norteamericano de tomar este tipo de decisiones y de provocar este tipo de reacciones teniendo un colchón, digamos, de maniobrabilidad, ¿no? Ellos siguen siendo Efectivamente. el poder hegemónico, ¿no? Pero bien, vamos a Panamá y vamos al caso específico de los microchips. ¿Tú quieres decir algo, Guillermo? No, que a mí me llama la atención porque el anuncio de Costa Rica fue de un día para otro, pero no solamente de Intel, también se fue Pfeiffer, se está yendo Pfeiffer y una empresa de semiconductores que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero eh, es bastante importante. Entonces me da la impresión de que no es solamente un tema de estrategia con Estados Unidos, hay un tema de pérdida de atractivo de la región. Así Pudiera es, ser, así es. No, no, en Costa pudiera ser. Bueno, Rica el surgimiento del nuevo gobierno y todas las situaciones que están hace que sean menos atractivos. La pregunta es si eso es una enfermedad contagiosa y nos ven a nosotros dentro del mismo, que usualmente es lo que pasa, ¿no? Que cuando pasa una cosa como esa en Costa Rica, todos quedamos infectados, ¿no? bueno, sí y no, porque veamos las particularidades de Panamá. Panamá, como se sabe, es un país privilegiado en cuanto a su posición geográfica y a la disponibilidad de sus digamos, facilidades logísticas, aunque cada vez crece más la opinión de que, tardía quizás, de que no hemos hecho lo necesario para desarrollar lo suficiente nuestra capacidad logística, en particular con respecto al tema de los puertos. Queda bastante evidencia que Panamá se ha rezagado con respecto al tema de generar nuevas facilidades portuarias, ¿no? Para poder aprovechar debidamente su posición geográfica. Pero vamos al asumido de que sí, que Panamá sigue siendo un país con muchas ventajas en este aspecto. Y eso pudiera resultar atractivo, efectivamente, en cuanto a la industria de microchips. La posibilidad de que haya una especie de integración regional, lo que se define como la regionalización, que es un poco contrario a lo que ustedes planteaban en este momento, va al sentido contrario, ¿no? Básicamente es el hecho de que muchas empresas tratan de crear una cadena de suministro ya no a nivel global, sino a nivel regional y que se abastecen y que integran dentro del proceso de producción, por ejemplo, chips
a países cercanos como Panamá, que ofrece ciertas ventajas, como ya lo hemos señalado, y esa competitividad abarata el proceso de producción. En ese sentido, Panamá pudiera, por ejemplo, beneficiarse por el hecho de que algunas empresas que producen microchips pudieran establecerse en Panamá para integrar ese proceso de ese encadenamiento de producción, de tal forma que Panamá, por ejemplo, podría desarrollar ciertas actividades conexas en cuanto al empaquetaje, en cuanto al ensamblaje, entre otros factores que tú puedes mencionar mejor que yo, Javier, para la producción, ¿no? De microchip. Pero también hay el riesgo y también hay la posibilidad de que Panamá actúe también en sentido contrario, y es que actúe como una plataforma de reexportación de los microchips que se producirían ahora en la región y que serían redistribuidos hacia otros países del área y otros países a nivel global, y que en Panamá se establecieran algunos centros de capacitación, inclusive, y de servicios, de centros de servicio. Esos son los atractivos, pero también hay algunas consideraciones negativas, ¿no? Pero ya nos queda un minuto. Adelante, Javier. No, no, sí. A mí no me queda claro, no me queda claro. Yo estoy más bajo la impresión de que todo el mundo va a tomar un camino como el de Apple, ¿no? Ofrecer alguna ofrenda para que se le permita seguir operando. eh, Porque si todo el mundo comienza a mover plantas hacia Estados Unidos, para nosotros no es algo positivo. El nearshoring se convierte más en un tema como de que es un pedazo del grupo de contenedores que va a dejar de pasar por aquí. Al final del día yo lo veo en función de cuántos contenedores pasan y de dónde. Guillermo, no sé si tienes algún comentario. Sí, porque al final del camino todas estas empresas comenzaron en Estados Unidos. Después fueron a hacer su ensamblaje en otro lado. Pero para nosotros sí, nosotros facturamos por los barcos. Entonces, mientras más lejos tengan que hacer las cosas, mejor para nosotros. Así es, así es. Para nosotros lo que queremos es que llenen un contenedor en algún lado, lo pasen por aquí Sí, y lo lleven a Estados a Unidos. nosotros no nos conviene que hagan plantas en Wichita ni en ninguno de esos lugares. O sea, que las hagan no sé, en Ho Chi Minh, en, no sé, Laos, en esos lugares por Sí, allá. de, Y que les tome efectivamente. muchos contenedores tener que traer las cosas. Efectivamente, ese es podríamos llamar el downside, o sea, Digo, el la otra cara problema de la de moneda eso, es que, ojo, que el problema de eso sería que entonces el señor va a mirar para acá de nuevo. sí. Bueno, lo que queríamos plantear esencialmente es que efectivamente hay ventajas y hay desventajas potenciales respecto a este proceso que vive el mundo, específicamente con respecto a microchip. ¿Podría Panamá resultar afectado en el sentido de que sí, al final termina disminuyendo el flujo de carga a través del canal de Panamá, lo cual naturalmente tendría impactos que no requieren gran análisis, ¿no? Por otro lado, si Panamá realmente quiere aprovechar las ventajas de que se establezcan aquí firmas, ya estamos casi terminando el programa, para la manufactura de microchips o lo que fuera, se requiere no solamente facilidades y exoneraciones de tipo fiscal, sino que sobre todo se requiere, además de lo que ya hemos señalado, del desarrollo de la capacidad logística, el mejoramiento de la capacidad logística de Panamá a través de las facilidades de puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. También se requiere talento humano, capacitación humana, que al final es determinante en cuanto a que las empresas decidan, opten o no por establecerse en un país, provisto que haya el recurso humano esencial para poder integrarlo al proceso de manufactura. Eso es lo que quería decir. Solo para cerrar, yo tengo que reconocer que mi análisis, que normalmente puede ser errado, es que la región no es atractiva y que ese es un camino que se va profundizando en la medida de que va pasando el tiempo, con Donald Trump o sin Donald Trump. Hoy por hoy, el motor de la economía de Estados Unidos, y eso no va a cambiar en los próximos 10 años, a menos que pase algo catastrófico. Por lo cual, yo creo que un país como Panamá debe apostar a relanzar la industria minera con las dos o tres minas que ya tenemos identificadas, y no más de eso, porque ahí hay bastante, de manera de que no tengamos una dependencia como Costa Rica de la inversión extranjera. Porque por ahí veo que viene IKEA, bueno, no sé, 100 empleos. O sea, esa no va a ser por ahí no va a ser. Y el otro tema acá es que si viene una inversión masiva, tú lo sabes mejor que yo, Horacio, de golpe, que requiera recursos humanos de alto nivel, yo quiero saber de dónde lo vamos a sacar. Entonces ellos nos van a decir, bueno, en vez de traer 10% de extranjeros, yo necesito 35%. Si no, no voy.
Mira, yo coincido contigo en que hay que reactivar la mina. Esto es una opinión muy personal, la digo a título estrictamente de Horacio Escribí, economista. Lo único, y creo que coincido contigo, pero tengo una pequeña discrepancia, es que yo creo que no hay incompatibilidad entre el desarrollo de la mina y todas las otras actividades. Y es lo que yo le digo a los ambientalistas cuando dicen que el futuro está en las minas. Yo, bueno, y hay que transformar la economía. Yo, hay que transformarla con mina o sin mina. La economía panameña se tiene que transformar y tiene que diversificarse y ampliarse de modo que ofrezca oportunidades para una diversidad, una gama de actividades que pueden ser desde minería hasta la elaboración de microchips, entre otras cosas. República Dominicana tiene minas, tiene turismo y tiene verde. Increíble. Así mismo es, así mismo Así es. es. Bueno, Horacio Estriví, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran Gracias a ustedes. abrazo. Gracias a ustedes. Javier Cómo no. Castillo. Feliz jueves. Feliz jueves. Javier Castillo, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Siempre un placer, Guillermo. Saludos, Diego. Mirador Económico con Horacio Estriví, la colaboración del ingeniero Javier Castillo, aquí en la mañana en Compo Radio.